de habitar este mundo. Voy a ceder la palabra a Daniel para que empecemos, ¿te parece? O Hernán. De acuerdo, entonces empezamos con Hernán. Bienvenidos, amigos. Listo. Yo creo que hay un videito, Sí. hay un video de introducción. Si no, El micrófono. Ah, sí, claro. Paciencia. Ya, vamos. Tiene una mezcla de intuición y de investigación. La investigación es muy visual, y yo le pongo información a partir de lo que yo mismo estoy viviendo, de dónde yo patino, de dónde yo camino, de los muchachos que yo voy, pero también le pongo información de los libros que tienen una estética del siglo XX, tengo una pequeña colección que me saco estas imágenes fotográficas que realmente remontan en la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, bombardeos, problemas de guerra, problemas de ocupación. Entonces, dentro de toda esta cuestión, y hago bocetos a pluma, bocetos a lápiz, bocetos rápidos, con acabados intermedios, para probar composición sin el color. Entonces, de esta forma, voy ideando las composiciones que a veces se me hacen muy rápidas. Y yo cuando pinto, permito que la obra vaya cambiando hasta el último segundo. O sea, porque le trato de dar lugar a la intuición. Aunque es una investigación en una cierta medio, me gusta que la escritura vaya poniendo fuerza y vaya habiendo modificaciones en el proceso. Yo tengo un sinnúmero de influencias visuales, no solo del arte, sino de la cultura visual. Tanto de la cultura popular de los años 50, el cine del culto, los carteles de cine del culto, los ilustradores. Pero también están los pintores como el Central que escribieron como Theo Rauch, y el expresionismo abstracto alemán. Me interesa mucho el expresionismo abstracto alemán desde la absorción global que ellos hacen, pero también me gusta el pop art y también me gusta el nuevo realismo, el realismo que se hace a partir de los años 70. Entonces son cosas que yo exploro, varias referencias, y como resultado tengo una pintura pues, que evoca a un sinnúmero de tradiciones visuales para tratar de crear una pintura contemporánea. Hola. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Yo creo que en momentos actuales de estas lluvias y todo es un mérito estar aquí realmente, ¿no? Ya sea en auto o en canoa, pero aquí se moviliza. Bien, primero voy a hacer una especie de lanzar pequeñas ideas sobre la obra de Daniel Ochoa, la cual la van a ver en la sala del primer piso del museo. Y básicamente también he escrito un pequeño texto que es una introducción a una hermenéutica de su trabajo, ¿no? Esto lo van a tener en su catálogo, por tanto no quiero aburrirles leyendo todo el texto, ¿no? Todo este texto está en un catálogo que lo van a tener abajo, que no es más que una humilde visión de mi parte. El proyecto lo llamamos Territorios Indomables, una puesta en crisis a las maneras de habitar este mundo, y arranca con una pequeña frase de Jean Baudrillard, que creo que me parece que es el filósofo más adecuado para hacer una introducción o una pequeña entrada a esta obra. Y dice así: existe una náusea especial en esta prodigiosa inutilidad. La náusea de un mundo que prolifera, que se hipertrofia y que no llega a parir. Jean Baudrillard. Esta cita la van a tener en un texto muy lindo que se llama Después de la orgía, y es un capítulo del gran libro que se llama La transparencia del mar. Jean Baudrillard, como todos saben, es un postestructuralista que habla desde el desencanto,
y esa relación me pareció muy oportuna para hablar de la obra de Ochoa. De hecho, esto de esta náusea por esta inutilidad me parece que es un momento muy posmoderno, ¿no? Y yo creo que la obra de Daniel es totalmente posmoderna. Yo creo que ahí van a haber una especie de crisis, una especie de un chuchaqui moral, ¿no? Después de habernos faenado el mundo, literalmente. En este mismo texto de Baudrillard, después de la orgía, él habla de eso, ¿no? Él habla de que vivimos una posmodernidad después de esa orgía, ¿no? En la orgía, que es la modernidad, para él es una metáfora de la modernidad, en esa orgía nos farreamos del mundo, es decir, lo contaminamos, agotamos las reservas, nos consumimos todo. Entonces, ¿qué pasa después de la orgía? Bueno, cada uno sabrá qué pasa después de la orgía, pero la metáfora es ese chuchaqui, ¿no? Ese chuchaqui moral, esa idea de ya no doy más, estoy con una resaca, estoy con un momento en donde ya no puedo más. Y ese chuchaqui, como yo le llamo, chuchaqui lo llaman los cuencanos, todos tienen claro qué es, ¿no? Yo soy cuencano, entonces, una resaca. No se nota, por suerte, por el cantadito no se nota. Entonces, esa resaca es la que nos anuncia Daniel Ochoa ya desde el momento de su arte, ¿no? Si ustedes ven estas metáforas de bombas nucleares, de estas alertas que van desde como bien dice el video, desde la guerra a la posguerra, ¿no? La famosa Guerra Fría, en qué momento se aplasta un botón y morimos todos. Creo que todos nacimos con ese miedo, ¿no? A que el mundo se acabe, esa idea del fin del mundo, ¿no? Todos en nuestra memoria estamos en eso. Ya han pasado tantos años, algunos ya estamos viejitos y no se ha acabado el mundo, ¿verdad? Pero hay todavía eso, ¿no? Siempre va a haber eso de decir qué pasó finalmente. Y yo creo que una de las reflexiones grandes de la obra de Daniel es eso, es decir, está dentro ya de su propuesta o de su programa estético, contempla el mostrar un mundo que ha fracasado, que está en un proceso delirante, en un proceso de hipertrofia, en un proceso totalmente desencantador, ¿no? En un proceso inútil. Por otro lado, y para no alargarles el cuento, también voy a lanzar otras ideas más para poder generar un diálogo. Por otro lado, también vamos a ver en la pintura unas imágenes, en la pintura de Daniel, esta idea de capas, ¿no? De fragmentos de una realidad dada. Es decir, y en ese sentido también Daniel para mí es posmoderno, porque reconstruye ese formato de linealidad histórica, ¿no? Una película modernista tiene principio, tiene éxtasis y tiene final, muerte del autor, muerte del protagonista principal, etc., ¿no? Acá, en este caso, lo que Daniel pretende al contar historias fragmentadas, mundos tangibles se podrían llamar, lo que se pretende es una deconstrucción de la narrativa en general. O sea, el único objetivo para mí de esas obras es destruir la narrativa, destruir esa linealidad aburrida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también vemos fragmentos y fragmentos de realidad. La realidad, obviamente, no es la realidad para todos. Recuerden ustedes, y regresamos ya a la filosofía occidental griega, ¿no? La realidad como verdad. Y entonces ahí es cuando ese discurso, creo que, y ese es otro objetivo de la propuesta de Daniel desde mi punto de vista, es de desarticular todo intento de verdad. La verdad entendida como realidad, desde el ver para creer para atrás hasta los griegos, está sostenida en esta idea de que yo veo y como yo veo, verifico, y el rato que verifico, que hoy en día ya Foucault lo hablará con el tema de las cámaras, ¿no? El vigilar y castigar, pero bueno, en este momento es yo veo y yo verifico lo que es verdad. Entonces la realidad está muy de la mano de la verdad, pero hoy en día en esta posmodernidad de la que hablamos,
El fragmento de realidad es muy personal y ahí entramos en temas o en discursos que también estarán aquí, que hablan de la posverdad, ¿no? La posverdad o esta mentira nostálgica, ¿no? ¿Qué mismo es más importante hoy en día? O esa búsqueda de una verdad que además al asumir esa realidad fragmentada desarticula todo intento de concreción en una verdad absoluta, o esas micro verdades que cada uno de nosotros tenemos, a las cuales podemos llamar posverdad o como queramos llamarlas. Por otro lado también, bueno, ahí hay una relación, si vemos las obras y haciendo una hermenéutica de su trabajo, también hay un color que irradia, ¿no? Hay ese color que yo digo un color industrial. Sus trabajos están tal como fue en los comienzos del impresionismo, ¿no? Para que este se dé, hay un invento del acrílico, hay una potencialización de la industria del color, para que se den estas cosas. Hoy en día, Daniela potencia al máximo, usando estos colores fuertes, estos colores radiantes, ¿no? Y justamente esta relación de radiación, colores intensos, tiene mucho que ver con su discurso. Finalmente, para continuar, para dar paso a los otros panelistas, el tema también de cómo fragmenta la historia, ¿no? Es decir, tiene aviones de una época mezclados con detalles de otra época, incorporados con edificios de otra época, ¿no? Esa entrecruzada de momentos históricos, de tiempo y espacios diferentes, yo creo que se logra desarticular todo sentido, toda razón razonable, científica, ¿no? Para generar a partir de eso nuevos mundos de ficción en donde, claro, siempre está presente. Y yo creo que el gran trabajo, luego de ver toda la muestra y luego de ese desencanto, yo creo que en el trasfondo de todo siempre está presente que otro mundo es posible. Y yo creo que ese para mí es el valor de la obra pictórica de Daniel. Y luego puedo seguir. Conversemos. Sí, conversemos. Bien, bueno, buenas noches a todos. Felicidades a Daniel, a Hernán por la curaduría, al proyecto, bueno, y por supuesto al museo, a Naim Isaías, al equipo del MAC. Gracias por la invitación, Daniel. Estoy un poquito enfermo, no se nota. Entonces, vamos igual a conversar algo sobre el proyecto. Daniel me invitó un poco a compartir algunas reflexiones sobre su trabajo. Y yo le proponía recientemente, o sea, al subir, que más bien estableciéramos una especie de conversación y que fungir como un interlocutor medianamente hábil sobre sus intereses y sobre su proceso para poder acercarnos a su exposición de una manera, digamos, más eficiente. El trabajo de Daniel, y seguramente es uno de los motivos por lo cual me invitas, Daniel, a interlocutar contigo, es un trabajo que lo conozco desde su propio origen. Y estamos viendo un cuerpo de obras de 3 años más o menos, ¿no? No es tu primera individual, pero quizás tu primera gran muestra. Se diría que sí. Digamos, tu primera retrospectiva. Sí, tu retrospectiva reciente, 2020-2023. En una carrera artística que es joven, más joven incluso que tú mismo como sujeto. Porque Daniel, y es lo primero que tengo que mencionar, y algunas de las piezas que se presentan acá fueron parte también de nuestro proceso pedagógico en la Universidad de las Artes y en el itinerario de pintura específicamente, donde lo que se intenta es básicamente lo que aquí se ve de forma más grandilocuente, que es desarrollar una poética personal desde la pintura o pintar una reflexión desde ella, sin necesariamente afianzarse en los propios lenguajes de la pintura, pero que sí pueda al menos atravesarlo. Y claro, en el caso de Daniel, por su propia madurez, previo allá al proceso que compartimos pedagógico,
Un artista, quiero decir, que ya venía acompañado de mucha disciplina, de mucho oficio, de capacidades expresivas innatas, de mucha seriedad ante el trabajo, de mucha calle, en el sentido literal y también en el sentido metafórico. Nosotros, en un momento determinado, tuvimos que situar algunas preguntas que ahora voy a transferírselas al público para ver cómo tú lo lees en retrospectiva. Y tiene que ver justamente con quién eres. Quién eres y cómo está eso en tu obra. Dos cosas quiero mencionar. Uno, y lo hablábamos al margen, en una nota al pie de la sala, y yo lo acabo de poner en mi microcuraduría de la exposición que recientemente terminó en el Museo Municipal de Escuela de Pintura de Guayaquil, que sigue en el MAC todo marzo. Pero Daniel estuvo en mi microcuraduría y mi invitación en el eje afectivo tiene que ver justamente con eso. Porque su trabajo, creo que, a pesar de que sí se puede leer y situar en un contexto de la producción artística contemporánea en Guayaquil, que es sintomática de quizás las investigaciones de más avanzada desde el punto de vista de lo que el lugar que la pintura puede tener en términos de conquista de nuevos territorios visuales, plásticos, de pensamiento, del propio objeto teórico, entendido la pintura como eso también. Y creo que este fenómeno de los últimos 20 años del arte en Guayaquil, que está obviamente vinculado con la presencia directa de la pedagogía, en el caso de Daniel creo que coexisten muchos de esos intereses. O sea, hay ciertos motivos, preocupaciones, incluso metodologías de la propia pintura que lo vemos en el medio, y creo que Daniel somatiza de una manera muy clara, pero también positiva, esas transformaciones que se dan en el medio. O sea, no podemos ver esta obra fuera de ese contexto. Es lo primero que tengo que manifestar. Por otro lado, su obra tiene que ver con un self, o sea, con un self totalmente vulnerable en términos de una especie de lo que Gresilda Tilley-Loops llama una especie de autoetnografía crítica. O sea, no solo es un trabajo etnográfico, que sí lo hay, pero en Daniel habita esa recurrente presencia de la autoetnografía. Y por eso hablo de un auto o un self vulnerable, porque esa vulnerabilidad que tú hablabas también como sintomatología de la cultura contemporánea, y esas capas temporales, esas narrativas totalmente difusas, a veces líquidas, que en su trabajo están presentes, esa acumulación de tiempos, cómo se suspenden además esos tiempos por la propia capacidad de la forma y del manejo del color, el manejo de los planos de la pintura, los recursos de la cultura popular, del quiche, del graffiti, que era también algo permanente en su trabajo, su interés. A mí me llamó mucho la atención en un momento determinado cómo Daniel era un artista con doble vida. O sea, él estaba desarrollando con triple vida. ¿Por qué doble? Con triple vida. O sea, que a medida que él estaba desarrollando su pintura, su obra, diríamos, más en campo autónomo de la pintura, paralelamente estaba haciendo arte calle, ¿no? Hacía graffiti, pero paralelamente también hacía caricaturas para vivir, ¿sí? Por encargo. Yo no recuerdo quién te las encargaba, pero tú producías, pero mucha caricatura. Algo además que es un síntoma más de los artistas modernos que desarrollaban una obra y una investigación en la pintura, y paralelamente tienen una obra gráfica en espacio de circulación. Pienso en el propio Galo Galecio, Teobaldo Constante, etc., ¿no? Entonces, el primer nudo a resolver, creo que para mí y para él fue, bueno, ¿por qué desdoblarte tanto? O sea, ¿por qué todo eso no puede cristalizarse en un cuerpo de obra específico? Y creo que esa es la gran conquista en un primer momento. Y ver la muestra ahorita, ya las obras con gran formato, algunas en la primerita individual de cierre del proceso estuvieron presentes, que fue la muestra en Onden, que antes había sido tu taller o tu casa. Sí. Había alguna de esas piezas, pero es un espacio menos, diríamos, menos amable que este, que es da ya para que se pueda macerar mejor la riqueza
y el tamaño de la obra que él está desarrollando, a nivel simbólico también, no solamente a nivel de formatos. Y esa es la primera pregunta que yo te quiero como lanzar una vez dicho esto, y es, y lo recuerdo con claridad cuando situábamos la pregunta sobre quién soy, ¿no? Y tiene que ver con ese self. Después de este recorrido ya que tú has emprendido y que ya podemos identificar a Daniel Ochoa como artista con más persistencia y presencia de un imaginario ya cada vez más personal, tú viendo la exposición en este momento, después de estos 3-4 años de trabajo, ese quién soy, cómo se manifiesta en esta exposición. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, de verdad lo aprecio bastante. Yo soy muy admirador del hombre primitivo, me siento como un homo sapiens, cuando pinto es como que estoy cazando, a veces el mamú es grande, a veces es un conejo pequeño, entonces yo valoro mucho la vida en comunidad y los que me conocen lo saben. Entonces, gracias por su presencia, gracias por mi hermana, por mi sobrino, mi mamá no pudo venir, está trabajando. Es una persona a quien me dedico mucho a esta exposición porque me ha dado muchos ejemplos de trabajo. Es la mujer más trabajadora que he conocido. Tan es así que yo puedo dejar de hablar de mi pintura y ponerme a hablar de mi papá. Mi papá no hablo de él porque está muerto, ¿no? Pero también me admiro muchísimo y hay mucho de mi mamá y mi papá en su obra. Mi papá era soldador y él, por eso me gustan mucho las estructuras. Siempre estoy pensando en eso, ¿no? En la estructura, en el paisaje industrial, en el hierro, en el obrero, porque ese es mi papá, ese fue mi papá. Y mi mamá también nos permitió estudiar la señora María Luz Mateo Torres con un negocio de arroz con carne y carne, chuleta, carne de vaca, a $2, cuando era el dólar, pero ella empezó con el sucre. Entonces todo el mundo iba a comprar allá, desde el cura del frente, que todos saben cuál era su pillería, hasta la gente de la 18, porque nosotros estábamos en la 15 y en Merendón, a 3 cuadras de la 18. Entonces, en ese restaurante iba el cura, iba la señora, iba el pan skater a comer, comíamos, iba los ladrones, la banda del burro, no sé si alguien la conoció. Era una robabancos literal, o sea, que si ustedes se ríen, es en serio. La banda del burro es un ladrón conocido en el suburbio oeste y ellos iban a comer allá. Y en una ocasión estábamos en un cuarto pequeño porque mi mamá tomó la decisión de que vivamos, cuando se separó de mi papá, que vivamos en una casa donde nos vean las caras a todos y donde ella pueda